Yo de mis contrapartes del MinSal, como eran la parte técnica, ellos fueron súper generosos y me tenían literalmente aguachada. ¿A quién le preguntas cosas de salud? Tenías que recurrir al MinSal. Yo literalmente pasaba días enteros sentada al lado, me habían puesto hasta una silla al lado para ser Ricarte Soto, para ser el modelo, porque yo era la encargada de generar la sustentabilidad financiera del fondo. Y ahí yo tuve la oportunidad de aprender mucho. Y porque estábamos todos pensando en un proyecto bonito como conjunto, pero también la gente fue súper generosa y esas personas son la gran mayoría del ámbito, eran químicos farmacéuticos, aldinos médicos, ¿ya? Entonces, patronas, de todo. Pero también tú te das cuenta de que se te dio la oportunidad también porque mucha gente te apoyó y te cobijó, ¿no es cierto?, para que tú pudieras efectivamente aprender. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad nos reunimos con Daniela Zug. Daniela es economista, especialista en políticas públicas sanitarias. Y en esta conversación repasamos desde su trayectoria profesional, que inicia en el Ministerio de Hacienda, hasta cómo hoy presta servicios de asesoramiento a empresas en términos de seguimiento legislativo, trámites regulatorios, educación respecto de cómo se financian los proyectos sanitarios. Esta es una conversación realmente interesante en la que mezclamos todo el conocimiento y la aproximación financiera de evaluación de los proyectos para efectos sanitarios y que estos tengan un real impacto en la sociedad. Daniela, muchas gracias por acompañarnos en Simple Salud, por flexibilizar agenda, por venir, por atravesar medio Santiago. Pero muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti por la invitación, así a la expectativa. No, pero va a ser conversación entretenida. Sí. Oye, un montón de cosas por recorrer. Tú eres economista hoy día 100% abocada a lo que es salud, desde políticas públicas, clases también, ¿no? Clases también, asesoría y acompañamiento de empresas, así que un montón de servicios, pero partamos por cómo llegas de la economía o de la ingeniería comercial a dedicarte en salud así 100%. Wow, en verdad hay que ser como recordar cosas, porque cuando uno estudia ingeniería comercial, yo estudié en la Chile, que afortunadamente tú tienes una decisión de mención entre economía y administración. Al tercer año tú ya estás en tu rama. Perfecto. En el fondo de especificidad. Yo cuando ingresé a la universidad ni siquiera sabía lo que era la economía. Sí, yo pensé que iba a ser ingeniera comercial y que iba a trabajar en un banco, lo cual nunca jamás sucedió. Y de ahí me enamoré de las políticas públicas. Por los profesores, en verdad, porque teníamos profesores como muy renombrados, Joseph Ramos, pero todo desde la como macro, de la economía productiva, ¿ya? Y ahí me enamoré, en verdad, de la economía. Nunca jamás vi un tema de salud. Eso no era tema, sigue sin ser tema en las escuelas de pregrado. Y de ahí, cuando egresé, yo encontré afortunadamente trabajo rápidamente. Mi primer trabajo fue la dirección de presupuestos en el Ministerio de Hacienda, del cual yo inicié mi carrera y terminé mi carrera en términos del gobierno. Trabajé 12 años ahí. Y yo partí viendo macro fiscal. Perfecto. Yo sabía de la regla fiscal, veía el balance fiscal, ¿ya? Y de ahí se fue dando, la verdad, que mi jefe me dio en esa época era Jorge Rodríguez, que era ahora, ya bueno, fue el presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Él en una conversación me dice: Dani, oye, necesitamos a un analista para ver temas micro. ¿Te interesaría como? Yo sí. ¿Ya? Porque uno en el fondo está flexible a todo, sí, quiero verlo. Y yo partí viendo nada que ver con salud. Si salud tampoco era tema para nadie, porque en el fondo salud siempre ha sido, para fines prácticos, un cacho. Entonces, yo veía política de empleo, vi proyectos de ley como el subsidio al empleo joven, claro. Seguro cesantía. O sea, como más transversales, ¿no? De un único sector. Exacto, o sea, en el fondo, en esa época, en el departamento éramos 4 analistas, por lo tanto, veíamos absolutamente todo, desde cualquier cosa hasta el programa empleo, ¿ya? O sea, todo.
Y de ahí se fue dando de forma natural que empezaron a existir comisiones de salud, que uno encarga estudios al Banco Mundial, y empecé a ser como la contraparte. Ahora bien, yo tengo una cercanía con el área de salud importante, mi hermana y mi cuñado son médicos, mi esposo es médico actualmente, bueno, que en esa época éramos pololo, y en un momento la vi en la carrera de ingeniería comercial, yo pensé que quería ser doctora. Sí, ¿sentiste el llamado? Sentí el llamado. Entonces, bueno, en ese proceso, en la dirección del presupuesto, que yo soy una afortunada, porque a mí me dieron en forno banda ancha totalmente a que yo me hiciera cada vez más dueña de un área, porque en el fondo tampoco nadie más quería verla. Y empecé a ser la contraparte del ministerio en la política de salud. Y en eso, al final de cuentas, surgió el gran tema de la ley Ricarte Soto, que fue como un hito, que de ahí yo participé desde el diseño y ahí quedé como anichada, por decir de una manera, claro, en el área de salud en términos de políticas públicas en salud. Ahora, siempre desde la mirada de la economía. Entonces, para mí es como lo sanitario, lo aprendí como el lenguaje del otro lado, pero siempre con la aplicación desde la economía. Entonces, siempre vuelvo a la economía. El otro día me preguntaron, justo ayer, por un tema de las licencias médicas, y mi primer razonamiento fue, veamos los números de empleo, porque la licencia médica se activa solamente si tengo trabajo. Y esa fue como mi lógica analítica, ni siquiera en lo sanitario. Entonces, en ese sentido, es como, siempre vas a volver a la economía porque es tu base. O sea, y en el fondo yo hoy día me dedico a la economía de salud, pero una economía de salud con un conocimiento amplio del Estado, de la política pública, del diseño de política, y en el fondo que las herramientas tú las aplicas. O sea, si en algún momento de la vida me quisiera reconvertir a otra área, la economía siempre es tu base. Entonces, lo otro claro, tú lo agregas. Ahora, no creo, porque a mí me encanta. Sí, pero tenéis mucha razón. Ocurre esto como de que independiente de la formación de base, a pesar de que te da un sesgo, pero por otro lado te da una fortaleza desde el punto de vista analítico, como claro, de cómo me aproximo al tema. Claro, uno empieza después a través de la experiencia profesional a ir sumando como atributos que te permiten tener, yo diría que como de última, no solo una aproximación, sino también una propuesta, como una óptica particular. Claro, es que uno en el fondo también está dado por la escuela de formación, que ahí uno nota después ahora de más adulta, claro, la diferencia de las casas formadoras entre la Católica, la Chile, la Adolfo. Los que somos de la Chile, porque yo estudié un posgrado en la Católica, de economía, magíster en economía, se nota la diferencia de la visión del mundo, la verdad, efectivamente, sí. Entonces, eso está muy marcado también en cómo uno analiza, cómo uno ve la perspectiva. Por eso también uno dice como entendiendo el problema de mercado. Siempre se va a salir de forma natural hablar del problema del mercado, de las soluciones del Estado, porque es la visión con la cual te formaron. Claro. Y en el fondo uno tiene ese velo y ese como sesgo en el fondo de cómo mirar el mundo, que uno como economista lo que hace es simplificar esta realidad compleja, porque eso es lo que siempre pasa en salud. Dices, todo es extremadamente complejo. Y tú es como, a ver, agrupemos, clasifiquemos, claro, apliquemos procesos, simplifiquemos y armamos un modelo para representar la realidad. No va a ser perfecta, pero no puedo entender esta cosa tan compleja, yo la reduzco. Claro. Y ese es el rol del economista, ¿cachai? Poder efectivamente simplificar algo que es extremadamente complejo para poder hacer algo. Si de lo contrario, si no estaríamos enredados en lo complejo que claro, te pierdes en la complejidad del detalle. Claro. Y que hay, efectivamente en salud hay muchísimo. No, o sea, claro, es como cuando siempre te dicen todo es un mundo, todo es un caso en particular y tú así como, no, si yo igual lo puedo agrupar, igual lo puedo generalizar, porque de lo contrario no puedo hacer una política pública para cada caso en particular, ¿ya? Tengo que pensar siempre en grupos. Sí, sin duda. Oye, a mí también me pasó esto que como que el proceso de la ley Ricarte Soto, de hecho, corrígeme, pero desde mi óptica, como nace, es un seguro, digamos, o una protección financiera para los medicamentos o tratamientos de alto costo de ciertas patologías. Pero parte como una protección financiera desde el punto de vista de hecho en algún minuto empezó a surgir el término de la toxicidad financiera de los tratamientos. Y esto, claro, abrió toda una ventana
de análisis, de aprendizaje por el lado público, por el lado de los distintos actores del mundo privado que abastecen, digamos, de productos y servicios a la salud, de empezar a cruzar estos dos temas y por lo menos para mí, yo en ese momento trabajaba en un laboratorio farmacéutico, empezó como a juntarse los mundos de la economía y de la salud a través de estudios, a través de estos modelos que decís tú, de mucha reunión con las comisiones de salud mixta o de la Cámara, etcétera, para poder presentar e indagar sobre los resultados que arrojaban estos estudios de farmacoeconomía o de costo-efectividad. Entonces, ¿cómo fue el encontrarte con ese hito, digamos, en el mundo de salud desde la economía, digamos? Claro, es que ahí en el proceso efectivamente la ley Ricartes-Soto surge, pero obviamente una necesidad sumamente sentida, ¿no es cierto?, de dar protección financiera. Yo me imagino que todos los que participamos en el proyecto, que al menos trabajamos 2 años para que viera la luz, yo me acuerdo que estaba embarazada cuando recién se promulgó, y yo tenía que ir desde el Ministerio de Hacienda a Minsal embarazada, parecía como pato caminando por el centro. Para nosotros fue un hito y yo creo que nos marcó mucho como carrera porque muchos de los que participamos en el diseño después seguimos con la implementación hasta al menos hace 4 o 5 años atrás. Que ahí fue como que en verdad todo el equipo salió de gobierno en el fondo. O sea, fuimos transversales. Claro. Lo cual sentíamos como, pues digo, se fue perfeccionando, fue varios hitos. O sea, nosotros no pensábamos tanto, los diseñadores incluso, en la farmacoeconomía. Lo que hablábamos era del proceso de evaluación. Yo estaba desde el área de Hacienda, por lo tanto, todo lo que era la futura ejecución no le íbamos a hacer nosotros. A mí me tenían que dar la información para efectivamente validar que estuviera bien hecho. Y lo que uno quería era instalar proceso racional técnico. Si eso es un estudio farmacoeconómico, yo soy economista de la salud y la farmacoeconomía es un subgrupo de los análisis dentro de lo que es este submundo, por decir de una manera. ¿Ya? Es una fórmula para aplicarla a una tecnología en particular, pero sigue la misma base económica de cualquier evaluación. ¿Ya? O sea, entonces, en el fondo, esto quedó después de una normativa técnica y ni siquiera te exigen, o sea, no es como una exigencia legal pedirle a alguien que haga un estudio de farmacoeconomía, pero sí te permite un diálogo fundado, que es lo que uno está buscando, o era lo que estábamos buscando con la política, que existiera un diálogo basado en evidencia. Si eso era lo radical, que existiera un proceso trazable con responsabilidades de cada una de las partes, con tiempos definidos y con evidencia sobre la mesa, y por lo tanto, por eso, si no existe evidencia suficiente, entonces la respuesta es no. Claro. ¿Ya? Una de las evidencias efectivamente que nos sirve mucho para tomar decisiones es la farmacoeconomía, porque te dice cuánto me va a salir, si es costo efectivo o no, pero tú también podrías, en el caso de la ley Ricartes-Soto es farmacoeconómico porque evalúa cada una de las tecnologías, pero para el sector salud tú haces evaluación de proyecto. Entonces aplicas lo que es evaluación de una política en sí misma, porque no estás evaluando la tecnología, estás evaluando una intervención. ¿Ya? Entonces, yo ahora me dedico a hacer estudio farmacoeconómico, que en el fondo es una derivada, una ultra especificidad dentro de lo que es evaluación. Claro. Pero no te cuesta agarrarlo tampoco, porque no es desconocido para ti hablar de cómo se modela, cómo se costea o qué es un beneficio y cómo modela el beneficio en este caso. Perfecto. Claro, tenés razón. Al final es como seguir la metodología de evaluación de proyectos. ¿Sí? De comparar una opción versus otra, digamos. Oye, incluso hoy día se está hablando de por qué no se evalúa como la rentabilidad, como que tú generas resultados como el tipo ROI y cosas así de evaluaciones normales. Y uno dice, bueno, toda la lógica del mundo también, o sea, cuando uno evalúa la infraestructura, hace una evaluación de proyecto social que es flujos futuros, es como lo mismo, es la misma como en términos de estructura, es lo mismo evaluar un puente que evaluar un consultorio, ¿ya? Claro. Entonces, no necesita, o sea, obviamente uno tiene cosas particulares para hacer un mejor modelamiento que logre identificar correctamente los beneficios de lo que estamos hablando o de cómo se costea, pero la regla aplica siempre.
Qué buena, porque me cambia absolutamente el prisma digamos, de que no es la única herramienta. No. Y segundo, que es una metodología absolutamente usada en otro tipo de evaluación, como decís tú. O sea, podemos seguir la misma metodología para un consultorio o un puente. Claro. Que ambos brindan un beneficio en el fondo a la población y que hay que cuantificarlo de alguna manera. O sea, que por eso también el mundo de la economía lo ve raro todo este otro submundo, porque de repente a mí me ha pasado, y puedo estar equivocada obviamente, que vienen como del área sanitaria, como redescubriendo lo que es la evaluación financiera. Y es como, estas son herramientas básicas. No entiendo no entiendo por qué es como que fuera nuevo si no es nuevo. ¿Ya? Y puede ser que yo sea el bicho raro, porque en el fondo cuando uno va a estos eventos y congresos, la gran mayoría de los profesionales que están ahí no son economistas. Claro. Vienen del área sanitaria, que hacen evaluación y han aprendido a hacer evaluación. Pero cuando tú lo ves, es como, no estamos descubriendo nada. Claro, no es tan novedoso. No es tan novedoso, sí. Efectivamente. Y son mucho más, voy a decir súper sincera, son mucho más cuáticos en esta área que en el área de economía. En términos de las normas que tienen guías, de cómo hacer el estudio, el paso a paso. Y te juro que yo nunca lo había visto así. Como de ser tan cuadrado, que yo soy cuadrada, tan cuadrado como en la forma de evaluar. O sea, es que me acuerdo una conversación que tuvimos al principio del canal con Nicolás Dualde. Él actualmente es director de salud de la Municipalidad de Huechuraba. Uh-huh. Y claro, y Nicolás es de formación abogado. Siempre ha estado también a través de políticas públicas asociado, ¿cierto?, a lo que es red asistencial, implementación, etcétera, en el ámbito sanitario. Y una parte de la conversación era justamente comentar que, claro, dado que en Chile no, salvo que tú seas profesional de la salud, digamos, de biología, claro, no hay mucho como esta mixtura entre formaciones de otras corrientes aplicados a salud. Entonces, en el caso de él, que es abogado, pero especialista, lleva muchos años metido en el tema de salud. En el caso tuyo, economista de formación, todo, pero también con muchos años metido ya en salud y desde una mirada súper técnica. En general no es lo que pasa. Y pongo un tercer ejemplo. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería industrial. Y cuando entré al mundo de empresas proveedoras de tecnología de salud, para mí, claro, fue un desafío aprender desde la jerga hasta poder establecer una conversación con un especialista de algún tema. Claro. Obviamente mi mirada era micro, súper acotada, pero tenés que ser capaz de abordar el tema, digamos, libremente. Claro. Pero al final, esta como diversidad de formaciones abocadas a resolver problemas, en este caso sanitario, yo creo que sí aporta muchísimo en lo que resulta. O sea, de todas maneras, estaba recordando o sea, yo aprendí mucho también, porque yo de mis contrapartes del MinSal, como eran la parte técnica, ellos fueron súper generosos y me tenían literalmente aguachada en el ministerio, ¿ya? Entonces, a mí, por ejemplo, yo trabajé muchos años con Dino Sepúlveda, que era el encargado de TESA en el MinSal. Hoy día Perfecto. Trabajamos juntos porque somos amigos. Y tú comprenderás que en Hacienda yo estaba sola viendo temas de salud. Claro. ¿A quién le preguntas cosas de salud? Tenías que recurrir al MinSal. Y los chiquillos, en el fondo, todo su equipo, yo literalmente pasaba días enteros sentada al lado. Me habían puesto hasta una silla al lado para hacer Ricarte Soto, para hacer el claro. modelo. Porque yo era la encargada de generar la sustentabilidad financiera del fondo, sola, ¿ya? No había un equipo, nada. La Dani hace el análisis actuarial, ¿ya? Porque así es Hacienda. Me imagino mirando para atrás. No, y no tenía nadie. Y yo me iba, pero eso también depende de tú como persona, como eres, pues, ¿no es cierto? En el fondo yo pedía ayuda y yo me sentaba y en el fondo, en el equipo de ETESA que había del MinSal, armábamos el modelo en el fondo y me daban los insumos y yo me sentaba ahí, me explicaban de todo y me metieron en una comisión de evaluación de tecnologías sanitarias como representante de Hacienda y ahí ellos mismos me invitaban a los seminarios, a los congresos que se daban
que yo tenía que pedir permiso obviamente para ir, porque era muy raro que alguien de Hacienda fuera a esas cosas en esa época. Claro. Y ahí yo tuve la oportunidad de aprender mucho, en el fondo. Pero se dio también porque me dieron el espacio. O sea, yo tenía obviamente un interés, más allá de hacer mi pega, de aprender. Claro, un interés legítimo de aprender. Y porque estábamos todos pensando en un proyecto bonito como conjunto, pero también la gente fue súper generosa. Y esas personas son la gran mayoría del ámbito, eran químicos farmacéuticos, aldinos médicos, ¿ya? Entonces, patronas, de todo. Pero también tú te das cuenta de que se te dio la oportunidad también porque mucha gente te apoyó y te cobijó, ¿no es cierto?, para que tú pudieras efectivamente aprender. Entonces, por eso yo creo que le pasó a todos, que tú te vas absorbiendo de los conocimientos de los otros y vas generando estos lazos que en el fondo te van potenciando. Sí, sin duda. No, sin duda. Oye, antes de que prendiéramos las cámaras, tú mencionabas que el hecho de que hoy estés, digamos, 100% dedicada a lo que es políticas públicas en salud y bueno, los estudios que decías tú, pero también una mirada desde el acceso de lo que hoy día es subconsultores, nace, digamos, de un quiebre o de un planteamiento más serio de decir, bueno, ¿es esto lo que quiero o no quiero hacer? O sea, yo creo que hay momentos en la vida que me imagino a todo el mundo le pasa en algún momento, ¿no es cierto? Yo trabajé en Hacienda 12 años, estábamos en pandemia, creo que ya habíamos pasado el primer año de pandemia, como todo el mundo yo ya estaba agotadísima, con un nivel de carga laboral del terror, venía en cambio de gobierno y ya yo creo que yo misma decía, yo no sé si puedo resistir otro cambio de gobierno porque cada vez era más duro, porque cada vez eran más políticos los cambios. Claro. Y cuando uno no es de un partido político, igual después, al final de cuentas, como tú ya estás en una posición más de asesora, porque eres demasiado como especialista en un tema, decía, aparte, bueno, viene el quiebre, ¿qué hago? O sea, sigo acá, podría seguir acá, o sea, no va a pasar nada, pero ya había llegado a mi tope. Entonces ahí surge mi búsqueda de ver, bueno, ¿dónde podría trabajar? Y ahí llegué a una empresa privada, farmacéutica. Nunca había trabajado en el ambiente corporativo, o sea, pasar del mundo público, una persona que se formó en el mundo público, al ambiente corporativo ya es un shock heavy. ¿Ya? O sea, no entiendes el lenguaje, no entiendes la cultura. El sector público es mucho más directo y confrontacional también, ¿ya? Entonces, no se da lo que habíamos conversado como esto de dialogar con tanta parte. No, esto hay que hacerlo. Funciona la jerarquía. Claro. Entonces, eso fue complejo, pero también yo aprendí mucho y aprendí de acceso, obviamente, o sea, desde la otra mirada, en el fondo. Y de ahí salí de esa experiencia, duré un año, pero me sirvió, mira, para bien o para mal, lo que haya, fue todo para mejor. Porque la salida me dio un tiempo también de pensar qué es lo que quería hacer. Me tomé 3 meses, lo cual nunca jamás me había tomado en mi vida para pensar qué quiero hacer de mi vida. Y decía, bueno, vuelvo gobierno, porque ahí es como lo que te nace del corazón. Claro. Si a mí me encanta hacer política pública, vuelvo gobierno, a hacer lo mismo de siempre. Después decía, no, busco una empresa, me vuelvo dependiente de nuevo. Chuta, no sé, es que no me gustó tanto. Y aparte que me sentía más limitada, porque yo tengo una perspectiva mucho más amplia que de un solo como elemento dentro del sistema de salud. Entonces, claro, estar en un ambiente más corporativo, bueno, obviamente estás en una empresa determinada, y se me limitaba en el fondo todo lo que hoy día hago, que es volver es como hacer, el otro día me decían, yo soy libre soy, sí, soy libre soy, o sea, yo hago lo que quiero hoy día, claro. Y hago lo que quiero y porque me gusta. Bueno, y ahí tomé ese tiempo, una amiga me decía, nos habíamos ido a España a recibir un título de magíster que habíamos hecho, que ahí había hecho un magíster de Economía de la Salud y Medicamento, entre medio de pandemia y toda la cuestión. Como había poca carga. Claro, poca carga laboral, este es el momento para estudiar. Y
Y ya pues estábamos en ese viaje y yo estaba con esta cosa así como que no sé qué hacer de mi vida. Me decía, no, Dani, si tú tienes que ser independiente, armar una consultora. Me decía, no, es que ¿quién me va a comprar? ¿Qué voy a vender yo? Así como, ¿qué voy a hacer? Y luego en ese proceso yo de 3 meses, que también tuve coach y todo, o sea, en el fondo fue muy bueno ese periodo de tiempo, decanté en que dije, voy a probar ser independiente. Voy a armarme mi propio cuento y si no resulta, no resulta y ahí veré. Y armé mi empresa de consultora al principio y obviamente apoyada nuevamente por Dino, que también ya había salido del gobierno, porque sola tú un proyecto no lo puedes hacer. Eso que quede claro, solo no haces nada. Hay que armar equipo. Hay que armar equipo, sí. ¿ya? Y ahí la armé en el fondo. Al principio obviamente nadie te pesca, ¿ya? Esa es la verdad, como todo emprendedor. Nadie te pesca. Así que fueron los primeros 6 meses duros, duro en el fondo de entre diseñar qué es lo que voy a ofrecer, cuál va a ser mi visión, qué es lo que yo quiero entregar al sistema. Afortunadamente yo siempre he seguido haciendo clases, por lo tanto nunca estuve de vaga, por decirlo de manera. Y bueno, esto empezó a agarrar fuerza y hoy día ya lleva 3 años el emprendimiento. Y me ha permitido tener empresa que yo, o sea, tienes que pensar que partí desde hacer un analista, ahora a ver temas de facturas también y de cómo vender y que la marca personal. Claro que sí. Muchas cosas que escapan totalmente de lo que es un economista también, ¿ya? O sea, como otros ambientes. Y me dedico a mis clases y me dedico a hacer, no sé en qué tiempo, aportes de política pública. Hoy día presentamos en un seminario en la Católica un estudio que hicimos con la Carolina Velasco y la Paula Benavides, que es de la reforma a salud, que nos demoramos como 5 meses en hacerlo, no sé a qué hora, lo hacíamos, pero sin ninguna red, o sea, me refiero, sin que nadie te lo haya dicho que tenías que hacerlo, sin que nadie te pague por hacerlo, simplemente porque tú dices, yo quiero aportar y me gusta el tema y armaste un equipo para hacerlo. Entonces, en esta posición yo me siento mucho más cómoda porque en el fondo puedo tener una diversidad de acciones por hacer y que te permiten aprender constantemente de todo. Entonces yo sí, generalmente estoy aprendiendo hasta de liderazgo, cosas que de verdad nunca jamás pensé que tenía que aprender o estudiar. Y cuando te decía, no, escucho un podcast, escucho de ventas, de marketing, sí, claro, de liderazgo, o sea, no de economía. No, que bueno, es como, me pasa que como que en pasajes de lo que vais diciendo me voy escuchando yo también, porque a mí también me te ha pasado en tu proceso. Sí, claro, ese proceso de conversión que de repente tú decís, o sea, yo hace un año atrás estaba en otro lado. Haciendo otra cuestión. Haciendo otra cosa. Oye, qué interesante. Cuéntame un poquito de la presentación del paper de hoy. Fue anécdota, yo hoy día iba a ir. ¿En serio? Iba a ir y resulta que ayer tuve un tema de trabajo fuera de Santiago y llegué muerto, reventado. Te juro que hoy día en la mañana me sonó el despertador y no me podía el cuerpo. Bueno, eso está bien decir que no, porque uno también se sobrevende. Uno tiene que aprender a decir, no, sabes que en verdad... No fui capaz. Está bien, está bien. Mira, fue bonito. Obviamente acá Perdón, porque fue un evento en el que estuvo presente la ministra, sí. O sea, había mucha había mucho jet set criollo. Sí, ¿no? Sí. Y era un evento solemne, a eso me refiero. Sí, no, y aparte que, mira, la verdad fue muy bonito, y eso se lo agradezco a la Paula Benavides, que está en la Escuela de Gobierno. ¿De qué universidad? De la Católica. De la Católica. Perfecto. Bueno, porque esto surgió en el fondo... nosotras dos, la Paula y yo, presentamos en la comisión de la Cámara de Diputados el año pasado por la reforma de preexistencia. Perfecto. Yo con la Paula habíamos trabajado en Hacienda, que no nos conociéramos de nunca de nada, pero hace mucho tiempo que no teníamos contacto, pues estábamos en áreas totalmente distintas. Ya, pues nos topamos en ese encuentro, y de ahí volvimos a reconectarnos, nos tomamos un café. La Paula es muy motivada, tiene mucho corazón por la política pública. Yo, aunque esté afuera del sector, siempre me tira, la verdad, no puedo evitarlo, es como superior a mí. Y ahí surgió la idea de analizar, pensando primero en las reformas de ISAPRE. No habíamos, porque todavía no ingresaba el proyecto de reforma para el sector público. Entonces nos habíamos como convocado internamente para ver el tema ISAPRE. Pero ahí dijimos, no, pero hay que sumar a alguien más, porque
Y dije, no, subimos la Caro Velasco, que es seca y trabaja caleta, porque en el fondo necesitáis que gente, aparte de que sean inteligentes y que aporten, es que escriban, ¿cachai? Y eso no es menor en esta altura de la vida. Encontrar que hay gente que diga, no, sí, voy a escribir todo este texto. Claro. Ya. Y de ahí, en el verano estuvimos más light, pero después estuvimos todo desde marzo trabajando hasta que lo publicamos, que ahí se dio todo el cosmos y la apertura en el fondo de la Escuela de Gobierno, que fue del Centro de Políticas Públicas, de dar la salida en un documento. O sea, nosotros partimos primero comentando un proyecto de ley, terminamos una publicación, armamos un marco metodológico para construirlo. Yo siempre decía, no, porque esto no puede ser opinología, ¿cachai? No. O sea, como que desde el mundo de lo técnico que estamos, tenemos que armar un marco conceptual para poder analizar esto. Así que nos tomó su tiempo, trabajando ahora o sea, de partida. Esta presentación fue hoy día, tú comprenderás que nos juntamos el domingo a las 9 de la noche porque era el horario en que podíamos para ver cómo íbamos a decir las cosas, qué cosas íbamos a enfatizar y cosas así, o sea, de juntarse un sábado en la tarde, no, díscolo, totalmente. Y hoy día fue muy bonito porque... Pero perdona que te interrumpa, pero eso es, desde mi manera de verlo, eso es testimonio vivo del compromiso, o sea... del interés legítimo de cada una por construir algo. Claro, o sea, en verdad ahí tú dices, sí, la verdad tenés razón, sí. Sí, porque en el fondo nadie te lo está pidiendo tampoco, lo estás haciendo porque quieres hacerlo. Y lo del día de hoy fue súper bonito, la verdad, porque fue como un hito de cierre, o quizás de nuevas líneas de investigación, quién sabe, en donde hubo muy buena acogida también. Fue un acto bastante solemne, como tú decías, estaba la ministra, que dio una inauguración súper linda también, propositiva, y en el fondo tampoco uno está haciendo... yo creo que el gran aporte es que lo estructuramos y lo racionalizamos, eso, y sacas ese velo de la opinología, sino que lo dices como, esto se podría mejorar con este argumento, en base a esto. Y por eso digo como que fue un hito bonito de cierre, bastante como ceremonial, porque en el fondo había mucha gente, también habían como 100 personas en esa sala, o sea, igual fue como bonito todo el proceso de elaboración y también de ver después que efectivamente tengo una acogida. O sea, yo vi que había buena acogida a que desde el mundo no político o no de gobierno digan lo bueno y lo malo, porque en el fondo también destacamos hartas cosas que son mayoritariamente buenas, ¿ya? La verdad. Entonces, como en el ámbito de construcción más que de destrucción, que es lo que uno mucho ve hoy en el diario, en la opinología, está todo tendiente a que tú seas sumamente agresivo, ¿cachai? Como que todo está mal. O sea, ahora en campaña presidencial más exacerbado. Oye, de hecho, recordando como el título, como el marco en el cual se da el evento de hoy día, era justamente eso, era como políticas de salud en periodo de elecciones. Claro. O en preelectoral, digamos. Y claro, entonces el planteamiento era muy contingente a la agenda transversal. Sin embargo, este es un pequeño paréntesis. Yo siempre hago un planteamiento de que, y lo hemos conversado, fíjate que en varias asociaciones de pacientes que han venido al canal, y es que hay una última milla, un último metro en las iniciativas que ellos impulsan, que o sea, en general van hacia mayores garantías de salud, qué sé yo, estandarizar los procesos, como dices tú, pero desde la perspectiva del usuario, del paciente. Y es que tiene que haber voluntad política. O sea, tú podés hacer visible, puedes hacer actos de concientización, podés hacer juntar firmas, qué sé yo, pero necesitas voluntad política para que el documento o el proyecto llegue a una comisión, entre en la tabla de votaciones, etc. Entonces, creo que este tipo de eventos como que van generando una efervescencia positiva desde el punto de vista de decir, tiene que haber voluntad política, pero los problemas de salud no tienen color político. No, y son permanentes. O sea, en el fondo uno esperaría, a mí, yo soy como súper cuadrada,
yo esperaría que uno dejara de metódica, se dice, metódica. Uno dejara de tener esta presión de que sea un tema político la cobertura, por ejemplo. En mi mundo ideal, que tampoco es tan ideal, porque es lo que se ocupa en cualquier país desarrollado con sistemas más racionales, tú tienes procesos para definir cobertura y existe una ruta de evaluación de todos los problemas de salud, una puerta de entrada, una puerta de salida, ¿no es cierto? En la cual no necesitas que exista este rol tan desgastante también de la sociedad civil o de las agrupaciones de pacientes, porque al final de cuentas se da a entender que el que grita más fuerte la va a lograr, lo cual es un error, ¿ya? En términos de política pública, claro. ¿ya? Tampoco es justo, ¿ya? Porque el que no tiene representación en el fondo cagó. O sea, como ya su problema no va a ser tema. Exactamente. ¿Ya? Entonces, hay un tema de representatividad. Entonces, yo esperaría que a futuro se tome la carta, que también nosotros lo decimos en el documento, pues, en ese sentido yo soy una fiel convencida que necesitamos un plan de salud con estructura para definir las garantías y que exista un proceso continuo, claro, y en el fondo que sea totalmente auditable, ¿ya? Que deje este vaivén en el fondo porque la contingencia me lleva a tomar una decisión. O sea, eso es lo más dañino que puedes hacer para el sistema. Y para la gente también, porque en el fondo generas un descontento permanente. Entonces, también hay que pensar en eso. Entonces, lo de hoy día, yo lo encontré bonito porque en verdad tú ves que existe hoy día mucho más consenso, creo, o menos polarización en lo que es salud. Si le quitas el tema del seguro único al multiseguro, le sacas esa cosa de la ecuación y sabes que hay mucho más acuerdo, ¿ya? Sí. O sea, hay posibilidades de diálogo, ¿ya? Como que lo otro al tiro los engrifa, ¿ya? O sea, como que no... Todavía no podemos llegar a un punto de acuerdo con eso. Pero con las otras cosas, sí. Entonces yo lo vi como positivo. Ojalá que en el fondo no duerma en el Congreso, ¿ya? Como la ley de fármacos. Es que yo digo, por fin terminó de morir la ley de fármacos. Es que sí. Como que, no sé, teníamos ahí claro, un cadáver. Y hay uno hace un juicio también político que, bueno, desde la perspectiva de la política pública, que es irracional tener un proyecto de ley 10 años. O sea, imagínate todo lo que ha pasado. Queda totalmente desactualizado entre lo que se aprobó y lo que no se aprobó, queda un engendro. O sea, eso es un engendro del demonio como proyecto. Entonces, hay que tener también como ese ojo de... Y ahí viene como todo mi otro como conocimiento, que no es solamente el sector, sino que es políticas públicas. Ojalá uno tuviera reglas del juego para las políticas. Oye, más de 2 años en discusión, si no, chao. ¿Ya? O sea, como que en el fondo, si era importante lo vamos a sacar y si no, en verdad no es importante. ¿Ya? O sea, porque los proyectos quedan totalmente desactualizados. Totalmente. O sea, o por ejemplo que el Congreso efectivamente tenga una oficina de presupuesto que sea la contraparte formal de la dirección de presupuesto. Tú cachai que lo que manda la DIPRE, aparte del Consejo Fiscal Autónomo, pero en términos de los proyectos de ley, no lo para nadie, no lo cuestiona nadie. O sea, yo hoy día lo cuestiono, las cosas de salud, cuando aparecen cosas como esto no tiene costo fiscal, yo lo escribo en la nota de prensa, ¿ya? Como, pero porque yo trabajé ahí, yo sé que si tiene costo, lo puedo calcular, etcétera. Pero eso debería ser el rol de otro organismo, ¿no es cierto?, público, velar que las partes efectivamente entreguen la mejor información y estemos hablando sobre la mesa con números, con evidencia real para la toma de decisiones. Sí, fíjate que tomando ese punto que decís tú como de la contraparte técnica, en el caso del presupuesto, pero también... se ha visto mucho en, creo que es la SOFOFA, que recientemente lo hizo, pero también en la iniciativa, digamos, como línea presupuestaria, el proceso presupuestario de la ley Ricarte Soto, también hoy en día está contemplando como representación de sociedad civil. Y creo que le hace súper bien a la discusión, sobre todo, no tanto en la implementación, creo yo, pero sí en el momento en el que se está pensando, digamos, el presupuesto o se está planificando el año que viene.
porque sin lugar a duda le aporta una mirada que yo creo que hasta ahora no es que no esté en la discusión, pero está con menor representatividad, y ahí es donde conecto con lo que decís tú. Claro, o sea, mira, yo ahora hago hartas clases, sobre todo mis clases que son de política pública tienen un enfoque en financiamiento. Las talleres que hago como a empresas son de financiamiento, son de los procesos. Y las charlas que hago, muchas cosas tienen que ver con financiamiento, y tú te das cuenta del nivel de desconocimiento que existe sobre la materia de financiamiento en las políticas públicas de salud, ¿ya? Entonces está demasiado, qué interesante. Demasiado concentrado el conocimiento, fíjate, sí. ¿Ya? Y eso está mal. O sea, en el fondo es poco probable que tú avances bien con muy poco sabiendo. O sea, hoy día, en este mismo evento del Congreso, estamos lo mismo de siempre, la verdad. En términos del público, ¿ya? Tú te vas dando vuelta en los distintos encuentros con las mismas personas. Tú te das cuenta que el sector salud en este ámbito es sumamente anichado, ¿ya? Falta renovación, falta gente nueva, falta gente más joven. No, o sea, absolutamente. Y un poco para hablar, digamos, desde los zapatos propios, pero el hecho de este espacio, de este canal, de ponerle Simple Salud al podcast y todo, a mí el formato me gusta desde el interés personal, pero de pronto ese interés personal se conectó con una cuestión que yo sí he detectado, y es lo que a mí me resuena desde de trabajar en alguno de los múltiples ángulos del mundo de la salud. Y es que lo que decís tú, uno se establece una conversación con alguien y no... o sea, el conocimiento no es el mismo. Y no hablo de ignorancia, hablo de que hay asimetría de información. Y heavy. Impresionante. Entonces, o sea, yo creo que lo más dramático es, por ejemplo, cuando, no sé, hablas con alguien que tiene alguna condición de salud especial y tiene que activar alguna garantía. Eso no es el viaje del paciente, eso es una procesión, o sea, es una cuestión impresionante el tiempo que toma, la cantidad de trámites involucrados, la cantidad de errores involuntarios, la cantidad de errores que hay en el proceso de conseguir una garantía o algo así. Entonces tú decís, no, está bien. No, y eso en el fondo debiese ser, por ejemplo, en el caso del sector público, por una parte tú tienes al FONASA y su deber ser debiese ser que tú tuvieras información súper clara de cuál es mi ruta del paciente para activar el GES de esto. No que yo tenga que ir a una oficina presencial a que me expliquen, probablemente, y en general todo lo que es GES también te lo explican los propios médicos, la matrona, como el enfermero, el encargado. Porque no tienes como una oficina de gestión de GES en FONASA, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tú dices, bueno, ¿cuánto te podría costar hacer esto? En verdad nada, ¿ya? En términos de recurso público, el tener información simplificada, procesada, pero implica sentarse a hacer procesos. Ese es el tema, ¿cachai? Transparentar implica un proceso de pensar cómo yo quiero presentar la información. Y acá nosotros tenemos un problema de información en todo sentido, o sea, desde el usuario, o sea, yo misma me cambié de ISAPRE, es un nuevo mundo, ¿no es cierto? Cómo funciona, cuáles son mis coberturas, pero lo tengo visible, fíjate. Yo me meto a la página web y lo veo. Puedo decir que le faltan algunas cosas, pero lo veo. Veo claramente cuál es mi red de prestadores, dónde tengo que ir en caso de, ¿cachai? Que tengo un convenio con la farmacia no sé cuánto, ya. ¿Y en FONASA? O sea, ahí hay una diferencia enorme, ¿cachai? ¿Y cuánto le podría costar a FONASA hacer eso? Poco. Viste que, o sea, sin lugar a duda, sin entrar en el dato duro, porque no lo tengo, pero sin lugar a duda, este es un juicio, pero un juicio bien fundado, digamos. O sea, sin duda es un costo que es marginal respecto del presupuesto de salud que se despliega. O sea, gastan mucho más en la publicidad del copago cero que en esto. Sí. ¿Ya? O sea, no es querer. Pero esto es transversal a todos los gobiernos, porque no digo como de este gobierno, ya que como claro, no se ha hecho desde que yo al menos trabajo en el sector. ¿Ya? Es que yo creo que justamente ese es un planteamiento importante, lo que decís tú, que la salud no es un tema, la salud digamos como
como elemento primordial del Estado. No del gobierno, no de la administración de turno, digo, sino es una cuestión de Estado. Claro, y ahí, por ejemplo, esto de las instituciones que tienen este llamado muy político, en el fondo, se pierden en su compromiso político y se empieza a dejar lo importante de hacer. Y ahí tú ves, cuando yo he hecho muchas capacitaciones y charlas como agrupaciones de pacientes, en el fondo hay un desconocimiento también que uno lo puede ir mejorando, obviamente, pero yo creo que es deber también del mismo sector propiciar esa información y ese conocimiento, y no que venga de la agrupación, que se consiga unas lucas para hacer la capacitación. O sea, creo que ahí falta inversión del Estado en el fondo de una sociedad civil. Voy a hablar más allá de los pacientes, una sociedad civil más informada, ¿ya? Desde todo, o sea, de cómo se surgen los recursos para la red, cómo se definen las coberturas, porque lo contrario, lo único que vas a terminar haciendo es judicialización del sistema. Claro, sí, exacto. Y eso es un fenómeno LATAM, ¿ya? O sea, es como Chile, ¿cachai? En Colombia, en Uruguay tú judicializás y pam, pum, chum, y cobertura. Entonces, pero en los otros países que tienen institucionalidades mucho más robustas no se da, pero también porque se ha esforzado a que exista una participación de la sociedad civil, pero una participación sumamente también constructiva, no solamente desde la demanda. Claro. Sí, qué interesante. Oye, ahora que entraste en ejemplos de otros países, o que mencionaste otros países, ¿qué como iniciativas no sé si a lo mejor tenéis alguno como en la cabeza que te acuerdes, pero como qué iniciativas o políticas públicas que se estén implementando, por ejemplo, en otros países, que tú digas, mira, estos gallos de verdad están mirando distinto la salud? Ya, mira, me pasó que lo aprendí en un congreso que me abrió la perspectiva, que ellos obviamente en Europa nos llevan 10 años, 20 años, ¿no es cierto?, en todo sentido, en temas de salud como de la integración económica, etc. Uno, el foco de una mirada de la salud desde la inversión, ¿ya? Generando polos de desarrollo. Me voy a ir como a distintas áreas. Por lo tanto, de largo plazo. O sea, esto ya no es sanitario, esto es política económica. Yo voy a generar inversión en desarrollo, porque me va a generar productividad, voy a generar producción local, la voy a exportar, voy a generar desarrollo local, clúster de innovación. Es el pensamiento de los otros países y que han potenciado en el fondo un crecimiento que te permite hacer el sistema de salud sostenible, ¿ya? Porque lo contrario, como lo que tenemos hoy día acá, generalmente es puro gasto, porque yo compro cosas, ¿ya? Tengo una visión súper sesgada de que yo compro y tengo salud, es un gasto, ¿ya? Pero en los otros se ha ido efectivamente perfilando a este trabajo de cómo me aporta la economía como eje de desarrollo, ¿ya? Y existe política industrial en el fondo, lo cual acá jamás se ha escuchado, ¿ya? Claro, por lo tanto, una mirada productiva. Es una mirada productiva, ¿ya? Del sector salud, ¿ya? En el fondo que también obviamente en la compra tú destacas el impacto productivo que tenga, ¿cachai? Si genera empleo local o no, todo ese tipo de cosas que no son menores, porque lo contrario tú te vas a quedar con el mejor postor que menor precio, porque así funcionamos, ¿ya? No que el valor... Sí, ya, esto funciona en el menor precio, lo cual es errado, sí, pero así funcionamos. Entonces ahí hay una línea que uno dice, acá no hemos hablado nada, en verdad nada, de temas productivos del sector salud. Y por otra parte, un tema que nos convoca y que tenemos como el llamado muchos de los que dedicamos al tema financiamiento y que tratamos de traspasarlo para el otro lado, es la utilización correcta de los recursos, pero en términos de ¿qué? De desinvertir, atreverse a desinvertir. Los otros países que decían, los europeos que estuvimos en un congreso y se me abrió un poco la mente y dije, ya, por lo menos lo que uno pensaba no estaba loca, solamente que no había tenido acceso a escucharlo de otra persona. Utilizan herramientas que se llaman de Horizon Scanning, que es para ver lo que viene, ¿ya? Pero en el fondo te preparan para, y estos bien son de agencias de salud, ¿ya? Pero tiene un enfoque productivo, ¿cachai? Porque en el fondo
ven lo que está en el pipeline, como lo que viene de la innovación, ya sea de sistemas o de dispositivos o de forma de hacer las cosas. Uno, para anticiparse y preparar el entorno. O dos, para preparar el entorno también que te permite desinvertir, si es que va a venir algo mejor, más potente, mucho más mega, hiper efectivo, sin miedo a desinvertir en salud, ¿ya? Para poder incorporar otra cosa o para poder reasignar. Entonces, yo lo que estoy viendo, todos los países hoy día están estrechados con el tema de financiamiento. Entonces, cuando te dicen, no, es que en Chile no hay plata, es que no hay plata en ninguna parte, ¿ya? O sea, como eso es común para todos. No tenemos más presupuesto, todos los países están tensionados. Siempre la primera respuesta es que no hay plata. Es que no hay plata, y aparte que estamos en un proceso de desaceleración económica global, ¿ya? Entonces, en el fondo no hay plata. Y por eso te digo que el enfoque a lo productivo es muy importante, porque es tu forma de generar sostenibilidad y que tú aportes al sistema, y por lo tanto tú puedas tener derecho a pedir más plata, ¿ya? Y en la parte de la desinversión, lo que nos decían, yo decía, oye, pero es súper difícil. Acá le dije, como lo estaba conversando con un alemán, obviamente yo no hablando en alemán ya, pero en inglés, y era, ¿cómo lo logran desinvertir? Porque dije, acá no sé cuándo alguna vez hemos quitado algo, ¿ya? Porque quitar algo de la cobertura es como diabólico, por decirlo de manera. Y en el fondo es que tú lo puedes sacar en la medida que no lo prescriban, me decía. Porque que efectivamente es un tema, ¿ya? Pero hay normas, o sea, en los otros países europeos. O sea, hay como un trabajo de migración, digamos, de solución, de una solución a otra, o sea, antes de partida de la intercambiabilidad. Chao, aparece el genérico, el biológico, el biosimilar, y chao, así nomás, ¿ya? Mañana, next, sí. ¿Ya? No hay duda. Acá todavía estamos rezagados en ese tema, lo cual te limita totalmente el acceso futuro a otras terapias, ¿ya? Porque tú tienes que dar el espacio en el mercado. Por eso digo que esa línea que va muy conectada también con lo productivo, no es solo, ¿cachai? Que no estoy hablando de sanitario, de un problema específico, no, es de evaluar lo que viene para poder hacerle espacio, siempre buscando, y todos, cómo en el fondo tener mayores beneficios a menos costo, porque la espiral de costos es enorme. Y otro tema de abordaje que no tiene que ver tampoco con el sector salud, sino que es el tema de la demografía, ¿cachai? La población envejecida, la población sola, que vas a empezar a llamar entonces a otros ministerios que son sociales para ver cómo abordarlos, porque en el fondo eso es lo que se viene. Nosotros tenemos una demografía aceleradamente envejecida, y vas a terminar igual que los países europeos, que ya, en el fondo, ellos están reconvirtiendo los hospitales para hacer centros de cuidado, ¿cachai? Claro. Porque ya no tienen tantos nacimientos. Entonces, ¿para qué quiero tanta cuestión de maternidad? Entonces, también eso te da cuenta de la flexibilidad de la estructura y de los modelos de atención, y que acá, lamentablemente, yo creo que somos sumamente inflexibles. O sea, cuando tú hablas de lo que te dije ahora, desinvertir, se atacan, nivel Dios. Sí, nivel Dios. ¿Cómo vas a quitar una cobertura? Pero si no sirve o no está cumpliendo los resultados, ¿por qué te va a dar tanto susto sacarlo? Y en el fondo, y eso lo extrapolas a cualquier cosa. O sea, tú ves la evaluación de programas públicos, la gran mayoría están en mal desempeño, los que se evalúan, muy pocos dicen, estoy en excelente desempeño, y lo que se hace es un acuerdo de compromisos para mejorarlo. Pero hay veces que en verdad es inmejorable, ¿cachai? O sea, realmente deberías sacarlo. Entonces, tienes metido mucha cosa inercial. Anquilosado que ese término es muy bueno. Y en el fondo es porque te da susto la reacción del otro al quitarlo. Claro. Pero la idea es como, bueno, búscame una alternativa. No te enamores de la solución, sino que como del problema, ¿cachai? El problema tenés que arreglarlo. Entonces, ahí viene como mi otra parte del lado B, ¿no es cierto?, de lo que he aprendido, que sirve mucho para esto, que es como, en el fondo, si esta no es la solución, no está dando resultado, búscame otra. ¿Cómo no haber otra? ¿Cachai? Claro. Qué interesante, ¿no? Absolutamente de acuerdo. O sea, claro, mi hermano una vez me dijo esta frase, una vez que lo escuchaste es obvio. pero qué bueno lo que mencionas tú, como de la flexibilidad para reconvertir. Claro, de mover.
Exacto, o sea, esto que tenemos acá subutilizado, ¿lo podremos ocupar a full capacidad con otro destino? Sí, bueno, entonces empecemos a movernos para allá. Claro, y lo que tú vas a escuchar mucho es que no se puede, y la verdad es que no se puede, es que no quieres. Entonces ahí también hay un llamado también a nosotros de una agilidad del cambio, ¿cachai? O sea, estamos viviendo como en un sistema que ya es insostenible, con pensamientos de hace 30 años atrás, en donde la velocidad del cambio era distinta. En el fondo, como pues yo decía, cuando te dije no podemos demorarnos 10 años en un proyecto de ley, es porque en verdad no tiene sentido, claro. ¿Cachai? O sea, al día siguiente ya quedaste totalmente obsoleto. O sea, estamos hablando de la interoperabilidad hace miles, siglos de los siglos, y el proyecto de interoperabilidad recién salió, que ya probablemente está desactualizado en términos de la modernidad, ¿no es cierto? Pero todavía no somos interoperables, po, en términos de los sistemas. O sea, entonces, fíjate que de estas cosas como de estos como raciocinios dramáticos que uno hace, los contrastes, yo digo, tú hoy día eres dueño de tu número de telefonía móvil, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La movilidad, qué sé yo. Pero no eres dueño de tu historial clínico. No, pues. Todavía no. Esto es como... ¿Cachai? Digo, el contraste de ser dueño de tu número telefónico, con toda la implicancia que esto puede tener, qué sé yo, de los datos y tal, pero no eres dueño de tu historial clínico. Claro. Bueno, a mí una persona que conozco que trabaja en modernización del Estado me decía, Dani, es que esto es súper complejo, porque me decía, es como arreglar un avión mientras está en el aire. Cambiémosle los motores mientras en vuelo. Así, tal cual. Entonces decía, en un momento, yo soy media radical, a veces decía, ay, ¿por qué no lo destruimos todo y lo volvemos a hacer nomás? Es que no se podía. Claro. Ya dije, pero entonces busquemos cómo se puede hacer, porque en el fondo es como, ¿cómo vamos a seguir avanzando sin datos conectados cuando en verdad tú cachai que está todo interconectado? O sea, yo me busco en Google y me encuentro el tiro. pero tenéis toda la razón del mundo. O sea, efectivamente está interconectado todo. Todo. Y el sector salud como que sigue en otro planeta. ¿Ya? Entonces pues digo, como nosotros tenemos... O sea, piensa que acabamos de ver la fiscal nacional que cruzó las licencias médicas con la... Hizo un control B. Claro. Hizo un control B. Estamos, como decía, como cuando dicen, no, es que el volumen de datos, a mí me da pudor que me digan eso como respuesta al volumen de datos. O sea, yo no soy informática ni nada por el estilo, pero te juro que un cabro millennial te lo hace en Python. Sí. ¿Cachai? En el fondo, esa restricción que antes uno decía por la tecnología es que no aplica. ¿Cachai? O sea, no... O sea, capacidad para datos ahora es lo que sobra. Es lo que sobra, ¿cachai? Entonces, es hincarle el diente, es buscar fórmulas para poder hacerlo. Y como te decía, yo creo que nosotros tenemos un desafío de una mirada más amplia de lo que es salud, ¿ya? Para agilizarlo, no para decir, oye... metamos acá, porque después te dicen, no, que le estamos metiendo el libre mercado, como que fuera el cucu. Sí, diabólico. ¿Ya? Y es como, no, acá lo que están haciendo es ponerlo al día para que pueda funcionar a futuro, o sea, entre que funciona hoy día y funciona a futuro. Si sigue funcionando así, es como la educación. No sé si tú tienes hijos o no, pero... Sí, claro. Yo me perturba la educación actual porque sigue siendo tradicional. O sea, le ponen un par de gaming y las PPTs, ¿cachai? Que ya no, cada vez se escribe menos en el fondo. Todo es más bilingüe, etcétera. Pero la forma de educar es exactamente la misma, ¿ya? Y uno dice, oye, y el cambio de la... ¿Por qué seguí estudiando hasta cuarto medio? ¿Cachai? O sea, ¿o por qué la carrera va a ser de 5 años? No tiene lógica si después ChatGPT todo eso te lo hace. O sea, en el fondo creo que urge un cambio de forma de hacer las cosas en todo sentido, no solamente en el sector salud. Porque el mundo está a un ritmo que nosotros o nos subimos a la ola o vamos a morir. ¿Ya? Sí. Entonces... no sé, a mí, por ejemplo, hay mucha gente que decía como por el tema de la inteligencia artificial que hay que aprender a los resguardos, ¿no es cierto?, en cómo se van a interconectar las cosas y uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, de los resguardos de cómo tú proteges tu propia información de la inteligencia artificial para que no vaya al mundo mundial. Pero si uno es inteligente,
lo aprovecha a su favor en 1000%. ¿Ya? Entonces, ahí tú dices como, bueno, ¿cómo no le vamos a poner mayor inteligencia al sistema de salud? ¿Cómo esto no va a ser más rápido? ¿Cómo no vamos a tener información disponible? ¿Ya? O sea, hello, yo no sé hacer nada bonito de diseño, tengo cero talento manual. Oye, pero hoy día tú le pides la aplicación, sí, claro, lo que estás buscando y te lo hace. Entonces, en el fondo, por eso decía, el costo marginal es plantarlo, o sea, diseñarlo, pensarlo, pero en el fondo ya ni siquiera tienes que pagarle un diseñador gráfico, ¿cachai? Como lo podríamos hacer con lo que hay, implantarlo en la página web. O sea, no veo la limitación, sí, en ningún sentido. O sea, cuando estamos hablando de estas cosas de un pipeline, de la información que viene, de las evaluaciones, todo se podría hacer, la verdad, porque Chile es muy pequeñito, pero tú caché que todo el resto está mucho más avanzado que tú. Entonces te pasaréis de tonto no preguntar, ¿no es cierto? O no, sí, pedir ayuda. Alguien ya recorrió el camino. O sea. Pero totalmente. Otra cosa es que nuestro sistema funcione acá y allá, pero las herramientas son. Y el conocimiento está. Entonces me imagino que uno podrá aprender del otro, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Oye, Daniela, entremos en sus consultores. ¿Qué es? Productos, servicios, conocimiento, equipo, todo. Cuéntanos un poquito cómo está constituido. ¿Cómo está constituido? A ver, bueno, Armé está partió por el emprendimiento, obviamente. Y la idea era cómo apoyamos... Esta es la pregunta donde uno dice, primero lo soñé. Claro. Desperté, eureka. Y dije, no, ya voy a armar mi negocio. ¿Cómo lo pensé? En cómo aplicar lo que yo sé, que en un momento de reconversión decía, ¿qué es lo que yo sé? Para todos lados no ha pasado. ¿Qué es lo que yo sé y para qué soy útil? ¿Ya? ¿En qué puede servir que yo haya trabajado tanto tiempo evaluando cosas en el Ministerio de Hacienda que le sirva al resto del mundo y no solamente al Ministerio de Hacienda? Y de ahí surgió, como te decía, dada la experiencia que tuve en el sector privado, yo vi ahí un área de desarrollo también, de una propuesta de valor, de entregar mi conocimiento en términos de asesoría. Nosotros hacemos servicios que son ¿qué? Evidencia, ¿ya? Generamos evidencia técnica y damos asesoría de guiar, sobre todo en lo que es el proceso regulatorio, proceso de políticas públicas, de procesos de acceso a los mercados. Acceso al mercado es cómo esto logra que tenga cobertura en algún sistema, ya sea FONASA o sector privado. Y lo que nosotros nos dedicamos, una de las partecitas de la farmacoeconomía, y la gran gama de servicios está dedicado, como te decía, a la capacitación en sistemas de salud, en financiamiento, en proceso, en evaluación, cómo se hace la evaluación, ¿ya? Cómo leer la evaluación también. Porque te das cuenta que tú puedes haber hecho la evaluación, pero si no se transmite el mensaje, ahí tu experto en comunicaciones, da lo mismo que haya sido mega bacán lo que hiciste porque lo mataste en la parte de la comunicación. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros también acompañamos entonces también en ese tránsito de cómo transmitir esos mensajes, ya derivados de la evidencia. El equipo es, bueno, muy cercano, la verdad, es el Dino Sepúlveda, que hoy día también está en la academia. Él es médico. El doctor Moisés Russo, también doctor, que es oncólogo, pero también es economista. Obviamente ellos no son full time, obviamente. Ni siquiera yo soy full time, porque como tengo mi línea académica, mi línea de políticas públicas, pero sí, el 80% de mi tiempo es la empresa. O quizás más, pero no sé, yo saco más tiempo de alguna parte. Cuando veo la agenda, las noches siguen estando despejadas. Exactamente, ¿ya? Y con ellos dos partimos, ¿ya? Y empezamos este proceso en el cual ellos me han soportado todas mis locuras, tienen una visión totalmente complementaria, y hemos efectivamente empezado a desarrollar este tipo de servicios en el fondo. Y con el tiempo sumamos a la Fran, que era mi amiga de la universidad también, con la cual también he trabajado en el pasado, que también es economista, no es especialista en el área de salud, pero sí de innovación, porque trabajaba en el Ministerio de Ciencias, y se ha ido como metiendo en el tema.
ahora sumamos a la Dani Vera, que es bióloga y que nos hace las revisiones clínicas, de evidencia, síntesis. Y tú vas sumando gente en función de los proyectos, porque como todos estos temas de salud, cuando son proyectos, necesitas conocimiento específico. Claro. No te sirve el conocimiento general, ¿ya? Y tienes que literalmente ir a buscar, ¿ya? A quién te puede sumar en el proyecto. Entonces ha sido un desafío porque para cada proyecto yo tengo que armar un equipo ad hoc para el proyecto. Exacto. Pero siempre el núcleo es el mismo, ¿ya? El núcleo es como, ¿este del equipo núcleo? Sí. Y los otros van apoyando. Y ha sido súper entretenido también, porque es una dinámica distinta. De partida yo no tengo ni oficina presencial. Todos trabajan. Acá no hay horarios, pero todos funcionamos por producto y meta. Claro. ¿Ya? Y existe una buena onda, que también eso, en el fondo, cuando tú estás trabajando un sábado, porque con los chiquillos sí, nos juntamos de repente los sábados en la tarde a trabajar, porque como todos tienen sus otras jornadas, claro, y esto hay que sacarlo, en el fondo, el que exista esta amistad, buena onda, colabora y también colabora hacia el cliente en este caso. Porque somos un equipo unido, en el fondo, que nos complementamos. Entonces, ha sido una apuesta en el fondo que nos... A ver, yo sé hacer muchas cosas, pero sola no puedo, ¿ya? Entonces, y yo lo que hemos transmitido, o lo que quiero transmitir, es que nosotros somos un equipo consultor, ¿ya? No soy yo sola porque eso no es real, ¿ya? Y que hacemos productos de excelente calidad, que van a servir para la toma de decisiones, que te vamos a apoyar, porque también nosotros también nos involucramos bastante en entender cuál es el problema que lo aqueja, ¿ya? Para efectivamente dar una solución ad hoc, porque lo contrario es como que te vendieron commodity, ¿no es cierto?, para cada uno lo mismo. Y las capacitaciones también han sido súper interesantes, me ha permitido efectivamente dialogar como con los equipos de venta, ¿cachai? Como mucho más transversal, y que en todos los escenarios tú adaptas el contenido y el lenguaje, claro que para que llegue a más personas. Lo cual también, en mi caso, como yo hago clases y el Dino también, nos sale más fácil, ¿ya? Porque en el fondo, como hacemos clases, siempre estás adaptando cómo plantearlo. Y en general, hasta ahora, eso es en la consultora, queremos efectivamente seguir creciendo, quizá aplicar lo que en un momento yo pensé que podría funcionar, que sea análisis legislativo y seguimiento legislativo, porque es algo que yo hacía, me sale natural, pero con la visión económica. Queremos sumar a un abogado, que ya me dijo que podría estar disponible desde el verano, que también... Primicia, sí. Porque da gente que sepa del sector. Entonces, no es como que yo sepa de la nada, es porque tú trabajaste mucho tiempo en el sector, porque claro, todo es conocimiento extremadamente específico, ¿ya? Y ahí yo digo, eso podría ser una nueva línea de servicio, que no la prototipado ni nada por el estilo, pero es algo que en el fondo era lo que hacía, que era revisar leyes, asesorar y costear, evaluar oportunidades, riesgos, etcétera. Y en este nuevo proceso que viene el próximo año, yo creo que van a venir muchas cosas, entonces también uno hace como un puente de traductor entre lo que está pasando. Porque claro, obviamente las empresas todavía no trabajo como con prestadores, eso también es una línea a desarrollar, sí, porque tú les podrías hacer productos, canastas, cómo es la vinculación de su seguro con el prestador, evaluación de proyectos también para los prestadores, todo el rato se puede hacer. No lo he explorado, ¿ya? Pero, ¿por qué no? Entonces uno puede hacer muchas cosas desde esta dinámica en el fondo. Y como te digo, ha sido bonito porque yo siempre lo presenté como proyecto empresa y empresa equipo con un sello, ¿cachai? Y el sello es como, sí, queremos hacer evidencia, pero no pensando en la academia, no pensando en que este es un reporte que tú vas a ir a publicar en un journal. Ojalá sí, ¿ya? Pero no es como el propósito. El propósito es que te sirva a ti, que saques claro, tu mensaje de valor. Si quieres esto, lo sacas por pedazo y te sirve para distintos actores, bienvenido sea, con tal de que se use, ¿ya? Y obviamente incidir desde como de esta propuesta como técnica propositiva
a que te tomen en cuenta, ¿no es cierto?, el que sea que tenga que tomar la decisión. Fantástico. Oye, me sorprende tu claridad para explicar los servicios que tienen hoy, pero aparte como hacia dónde perfilan los posibles siguientes servicios. Felicitaciones. Pero eso también se debe a que, como dije, en este nuevo lado B mío he tenido que aprender de cosas que no tenía idea que tendría que aprender, que son de negocio en el fondo. La vida misma. La vida, y en el fondo si uno quiere como efectivamente que este sea una línea mía de trabajo en el fondo, tienes que aprender cómo es la música de este otro mundo, sí, que no es menor. O sea, me imagino a ti te pasa, yo tuve que aprender a vender y decía, no, yo no vendo. No, es que sí vendes tu marca, vendes tu equipo, ¿ya? Vendes una solución, vendes que tú vas a cumplir en los plazos, ¿cachai? Que puede sonar mínimo, pero a esta altura de la vida nada es mínimo, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas uno las... Pero porque te gusta, claro, porque sí, te va gustando y vas aprendiendo y vas efectivamente como visualizando para dónde expandir, cuáles son las necesidades. Por eso también uno está como medio pulpo, hiperventilado, porque estáis como cachando todo lo que está pasando, porque en mi pega es que yo tengo que saber lo que está pasando. Exacto. ¿Ya? Exacto. Porque a mí me salen con preguntas desde, no sé, como te decía ayer, ¿por qué bajaron la emisión de licencias médicas? ¿A por qué estamos reformando dispositivos? ¿O cuál es la regulación? O sea, tienes que saber de muchas cosas y en qué está casi todo a la vez, ¿ya? Entonces, digo, bueno, ¿cómo rentabilizo ese conocimiento? Eso es lo que, pues digo, es lo que yo ya hacía en Hacienda, porque era el circo pobre en esa época de la vida. Tú, aparte de evaluar, hacer los estudios actuariales, hacías seguimiento legislativo y hacía los informes financieros, iba al Congreso. O sea, yo te digo, como en esa época, pues yo aprendí muchísimo y en un momento decía, ¿este conocimiento para qué más sirve? ¿O a quién le sirve? Y he tenido que pensar en cómo eso sirve, claro, para el resto del mundo, sí, pero implica una traducción, ¿ya? Porque implica una adaptación, porque no es el mismo producto, ¿ya? Exacto. Sí. Oye, Daniela, 1.000.000 de gracias por la conversación, por el tiempo, por contarnos tu opinión de muchas cosas que yo creo que son trascendentales y críticas para poder mirar, como lo que decías tú, como la mirada a largo plazo de salud, independiente de la política, independiente de si es público o privada, al final esto se traduce y ve la luz en el impacto que tiene en las personas con condiciones de salud distintas, ¿no? No, yo te agradezco la oportunidad. No había venido a un podcast tan cool. Ay, qué bueno, el mejor piropo del día. No, en verdad te pasaste y muy, muy agradecida también de la instancia. Oye, y lo último, este es un espacio que nosotros, esto yo lo digo con todos nuestros invitados, y es que este es un espacio disponible para, si le quieres dar difusión a alguna de las publicaciones de los estudios, un servicio nuevo, un espacio disponible para pero ti. Topísimo. Así que la invitación abierta. Muchísimas gracias. Gracias.